La estructura que vamos a ver ahora es una cola doblemente enlazada. Y la imagen que les estoy mostrando es una flecha de dos sentidos. ¿Dónde hemos visto esta imagen? ¿Dónde la han visto así? Aunque con otros colores, pero básicamente. ¿Alguno de ustedes la recuerda? ¿La ha visto? Profe, a veces en algunos cruces de carreteras, ¿no? Algo así, ¿Y qué significa? elementos de Sí, es correcto. ¿Y qué significa? que de los dos extremos hay vialidad, Sí. tanto Que de ida los... como de vuelta, ¿no? Es correcto. Efectivamente, ese es el ejemplo más simple que vemos con esta imagen. Y básicamente es lo que nos va a permitir en este caso una cola doblemente enlazada. ¿Sí? La cola doblemente enlazada podemos nosotros recorrerla de principio a fin y de fin a principio. Eso ya es una propiedad que cambia la estructura. Algunos autores la cola doblemente enlazada la llaman bicolas, ¿sí? Y es una estructura que nos va a permitir insertar o eliminar elementos desde cualquiera de sus dos extremos, exclusivamente de sus dos extremos. ¿Ok? ¿Cómo puedo entender también esto? Un ejemplo de cómo pudiera entender que solamente puedo acceder a la estructura con de sus dos extremos. Platicando hace rato con sus compañeros, bueno, una forma simple es, imaginemos que están hablando del collar que decían sus compañeros. Tengo un hilo, ¿sí? Tengo un hilo y, por favor, el audio. Y yo quiero insertar cuentas, ¿sí? Es decir, quiero insertar una cuenta, la puedo insertar y la voy a poder insertar ahora de cualquiera de los dos extremos. Coloco esta cuenta y queda en medio. Quiero insertar esta otra y le inserto, vamos a ponerla acá. Quiero insertar otra cuenta y la inserto a través de este extremo. ¿Dónde queda? Queda de este lado. Quiero insertar otra cuenta y la quiero insertar también por este extremo y queda de este lado. Quiero insertar otra cuenta, pero ahora también yo quiero insertar una cuenta de este extremo y me queda por acá. Quiero insertar otra también de este extremo y me queda de este lado. ¿Sí? ¿Qué sucede? La pregunta ahora es, ¿puedo sacar esta cuenta? La negra. ¿Podés sacarla así directo? No, tendría que sacar Tendría que sacar... No, profesor, tendría que sacarlo del primero que entra al primero que sale. Exacto. De cualquiera de los dos extremos. ¿Sí? Profesor, también se podría ver cuando se unen tablas de entidad, cuando se entrerelacionan. Por un simple atributo se relaciona con una tabla de entidad. También se podría decir cómo serían la cola entrelazada, ¿no? Se podría ver. A ver, explícame de qué estamos hablando. Sobre la cola entrelazada, lo que estamos viendo el tema, la discola. Ajá. Como dijo que podemos representar como otro ejemplo, sería como cuando quieres unir una tabla de entidad-relación, cuando un atributo de una entidad se puede relacionar con otra, porque tiene la misma similitud. Se podría ver de esa forma, ¿no? Es que tiene sus características en el caso de si estás hablando de base de datos. Es que si estás hablando de una base de datos con una entidad relación, ¿qué sucede? La base de datos como tal tiene otras propiedades. ¿Sí? Todavía
Sí, tiene otras propiedades y nosotros vamos a poder, en este caso, en una base de datos, tú puedes sacar datos de, no necesariamente de los extremos, puedes sacar datos del medio, del principio, del fin, de donde quieras. ¿Sí? Ok. Para la base de datos, en una base de datos todavía nos hace falta ver otras estructuras, ¿sí? Otras estructuras que sí nos van a permitir esto. En este caso, esta estructura, una cola bidireccional, voy a poder acceder de ambos lados y voy a poder sacar datos de ambos lados, pero solamente si te das cuenta, ¿a qué datos tengo rápido acceso ahí? ¿Qué de las orillas. Para poder datos sacar. tiene adentro ahí? Uno Las rojo, orillas. uno azul, negro, azul y verde. Bueno, no lo veo bien clarito el color, pero pues el primero es rojo y el del otro lado es el verde. Bueno, Son sí los es únicos verde, que no tengo sé. acceso. ¿Qué es verde? Son los únicos que tengo Ok. acceso. A los otros no puedo, yo no puedo acceder directamente a los otros datos si no muevo esos que están en los extremos. Esa va a ser la propiedad principal de esta estructura. Es ¿Sí? como decir, no puedes saltear a otra línea. No, No te no puedes me saltear otra puedo. línea. No, no me puedo hacer. No lo va a permitir. Pero sí me permite poder Ah, insertar datos en ambos lados y sacar datos de ambos lados, exclusivamente. Eso es lo único que me va a permitir esta estructura. ¿Ok? ok. Sí. Continuamos entonces. De ahí, ¿qué tenemos? Entonces podemos insertar o eliminar desde cualquiera de sus dos extremos exclusivamente. ¿Sí? Son los que tenemos. Pero podemos recorrerla para poder, en este caso, tener el control. Nosotros podremos hacer esto. Podemos visualizarla. Y puedo ir de primero a último y de último a primero. ¿Qué cambia? Observen, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en este caso con los nodos? Si se dan cuenta, los nodos ya cambió. Ahora el nodo originalmente que teníamos, nada más tenía un segmento de datos y un segmento de siguiente. ¿Lo recuerdan? Ahora estamos agregándole otro elemento, otro atributo a ese nodo que nos va a permitir un recorrido de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Lo ven? ¿Qué sucede? Depende de las restricciones que nosotros le manejemos a la estructura, podremos tener diferentes tipos de colas bidireccionales. Por ejemplo, con restricciones. Nosotros pudiéramos tener restricciones de tal manera que pudiera solamente insertar por uno de los dos extremos, pero que nos permita retirar retirar elementos de ambos. ¿Sí? Otra forma de también tener restricciones es que yo pueda sacar de ambos extremos, pero solamente pueda retirar de uno o viceversa. ¿Sí? Estas son restricciones. Si no tengo ninguna restricción, puedo insertar y sacar datos de ambos extremos. Eso es una cola bidireccional. Yo les comenté también las clases pasadas que en este caso ya la estructura de cola, aunque está considerada todavía dentro de la forma están consideradas como colas, una cola bidireccional ya no tiene la propiedad FIFO que conocíamos. ¿Sí? Porque yo voy a poder sacar datos de ambos extremos. ¿Qué cambia? Repito, mi nodo cambia. Esto es importantísimo que podamos entender. Mi nodo original tenía mi segmento de datos y un segmento de siguiente. ¿Sí? En este caso, el siguiente lo colocábamos siempre del lado derecho. ¿Qué sucede ahora? En el lado izquierdo voy a tener otro atributo, voy a tener un nuevo atributo que puedo llamar anterior. De tal manera que ahora mi nodo tiene tres atributos, dos punteros y un segmento de datos. El segmento de datos sigue siendo cualquier elemento que tengamos nosotros. Un objeto, un entero, un char, un booleano, una imagen, un atributo.
otra estructura de datos, ¿sí? Una base de datos. Y yo voy a poder tener los dos punteros, en este caso, un anterior y siguiente vienen siendo punteros a diferentes nodos. Los métodos también ahora nos permite tener otro tipo de métodos. Y vamos a ver los clásicos. Puedo crear una bicola. De la misma manera, recordemos que al ser cola, tengo los atributos primero y final, primero y último. Y en este caso, cuando creo la bicola, decir, ¿sabes qué? Si los dos valen nulo, en este momento tengo una bicola vacía. Voy a poder insertar al frente e insertar al final. Esto es nuevo, porque en la cola lineal solamente podíamos insertar nosotros datos del final. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ahora me va a permitir poder insertar datos al frente. Es decir, insertar al frente pues nos añade un elemento al frente de la cola e insertar al final nos añade elementos al final de la cola. Y de la misma manera también voy a tener la propiedad de poder eliminar tanto del frente como del final de la cola. Normalmente yo podía en una cola original, en una cola lineal o en una cola circular simplemente enlazada, como las que estuvimos viendo, yo solamente podía eliminar datos del frente. Ahora me permite también eliminar datos del final de la cola. Y voy a poder tener los atributos frente y final, que también recordemos que antes nada más estos atributos yo los podía tener y me podían dar el último o el primer valor sin alterar mi estructura. Y también voy a tener el clásico, un método que me permita poder ver el estatus de la cola, en este caso cola vacía, que debe ser un tipo booleano, de tal manera que nos regrese un verdadero cuando nuestra estructura esté vacía y un falso cuando tenga al menos un elemento. ¿Sí? ¿Puedo tener más métodos? Sí, puedo tener más métodos dependiendo del problema, pero básicamente tengo que respetar. Recuerden, tengo que respetar el hecho de que para poder insertar datos y eliminar datos, solamente voy a poder tener acceso para poder insertar y eliminar del frente o del final de la cola. Es decir, yo no puedo tener, como en el ejemplo que les mostraba aquí, yo no puedo tener de manera directa acceso a un elemento que se encuentre en medio de la estructura, ¿sí? Como este ejemplo que les comentaba, sin antes tener que manipular los elementos tanto del principio como del final. Es decir, si yo quisiera tener acceso a al valor negro, tendría que primero quitar elementos tanto del principio o del final para poder tener acceso a ese valor. Fuera de eso, no tengo yo manera de poder tener control sobre esos elementos. ¿Queda claro? Sí, profesor. Va. Ok, veamos qué más tenemos. En este caso, lo mismo, pues cuando creamos nuestra primer cola, cuando creamos nuestra bicola, tenemos acceso a dos. Y en este caso, cuando la creamos, pues a primero y a último le asignamos el valor nulo y automáticamente tenemos una cola vacía, una cola que podemos que esté reinicializada y podremos empezar a trabajar con ella. Con la vacía, recordemos que es casi siempre un método booleano que nos va a regresar verdadero cuando nuestra cola esté vacía y falso en cualquier otro caso. Con que tenga un solo dato o tenga 100,000 datos, en todo momento nos va a dar un falso. ¿Qué sucede cuando yo quiero insertar y ahora tengo que insertar? Las posibilidades, puedo insertar al final e insertar al principio. ¿Por qué vemos primero insertar al final? Pues porque insertar al final es el método clásico de la cola lineal o circular que vimos, pero cambia una partecita porque ahora tengo que tener control sobre dos punteros. Recordemos que los métodos insertar nos debemos recibir un parámetro que es la información que queremos insertar.
¿Y qué tenemos que hacer? Crear un nuevo nodo, insertamos el dato en ese nuevo nodo, verificamos el estatus de la cola. ¿Por qué necesitamos verificar el estatus de la cola? Porque pueden darse dos posibilidades. Si nuestra cola está vacía o si nuestra cola tiene datos. Si la cola está vacía, entonces el nuevo nodo va a ser primero y también va a ser el último. Por eso decimos que se asigna nuevo nodo a primero y se asigna nuevo nodo a último. ¿Sí? Esto es, y esto nos deja algo similar a esto. Mi cola está vacía, quiero insertar un dato, entonces ese primer dato que tengo, pues es el primero y es el último. ¿Ok? Pero si nuestra cola tiene datos, una disculpa, si nuestra cola tiene datos, ¿qué tenemos que hacer? Recordemos que queremos insertar al final. Vamos a asignar nuevo nodo al siguiente de último. Asignamos último al anterior de nuevo nodo y asignamos nuevo nodo a último. ¿Qué significa esto? Tengo una cola con datos y yo quiero insertar un nuevo nodo. ¿Qué pasa ahora? Asigno nuevo nodo al siguiente de último. Es decir, último nos apunta a este nodo, entonces ahora va a apuntar al nuevo nodo. Al anterior de nuevo nodo le asigno el valor de último para que me apunte. Si se dan cuenta, aquí tengo un enlace simple y con esta otra línea hago mi enlace doble. ¿Y qué me hace falta? Pues decir que mi último dato es lo que acabo de insertar, es decir, último toma el valor de nuevo nodo. ¿Qué sucede cuando yo quiero insertar al principio? De la misma manera, tenemos que recibir un parámetro, asignamos ese nuevo nodo y ese es el parámetro que tenemos y verificamos el estatus de la cola. Lo mismo, si está vacía, pues nuestro primero y último va a ser ese nodo. Pero si nuestra cola tiene datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. Asignamos nuevo nodo al anterior de primero. Y asignamos nuevo nodo a primero. Básicamente es esto. Aquí es cuando tengo un solo nodo, primero y último son el mismo nodo. Pero cuando yo quiero insertar datos y tengo elementos en la cola, este es el nodo que quiero insertar. Lo primero que tengo que hacer es el siguiente del nuevo nodo me debe apuntar a primero. ¿Ok? El anterior de primero, en este momento apuntaba a nulo, ahora va a apuntar al nuevo nodo para poder enlazarlo. Y mi primero, pues es el nuevo dato que acabo de insertar. ¿Sí? Veamos en este caso cómo funciona cuando yo quiero insertar datos en una cola doblemente enlazada. ¿Sí? Tengo mis dos elementos, que es primero y último, ¿no? Primero y último, la primera vez me apuntan a nulo. Ok, yo quiero insertar un dato, quiero insertar una K. ¿Qué debo hacer? Tengo mi nuevo nodo, inserto mi K, viene con nulos al principio y al final. Y aquí es donde pregunto, ¿dónde lo quiero insertar? ¿Al principio o al final? ¿Dónde quieren insertar este nodo? En ambos casos, cuando yo quiero insertar al principio y al final, pues observarán que si mi cola está vacía, pues no, el programa en ambos casos me dice que primero y último me deben apuntar a este nuevo nodo. ¿Sí? De tal manera que, observemos, no importa que yo haya insertado al principio o no importa que yo haya insertado al final, esta parte es igual para ambos casos. Primero y último vale el nuevo nodo. De tal manera que mi primer dato es el nodo que contiene la K. Su siguiente es un nulo. Su anterior es un nulo. Mi último dato es el nodo que tiene la K. Su siguiente es un nulo. Su anterior es un
nulo. Quiere decir que es el único elemento que tengo, en este caso, en la cola. Ahora yo quiero insertar, por ejemplo, un 9. ¿Quiero insertar un 9? ¿Puedo hacerlo? Sí, porque son, a final de cuentas, datos cualquiera. La pregunta es, ¿dónde lo quiero insertar? ¿Al principio o al final? ¿Sí? En ambos casos, no importa que yo inserte al principio o al final, en ambos casos, genero un nuevo nodo y a este le asigno la información que quiero. Ahora sí les pregunto, ¿cuál quieren? ¿Insertarlo al principio o insertarlo al final? Porque dependiendo de lo que yo quiera hacer, es el algoritmo que tengo que utilizar. ¿Con cuál empezamos? Al final. Al final, ok. Vayan a el algoritmo, ¿sí? En donde nos dice que queremos insertar al final. ¿Ok? Esta parte no se cumplió porque ya teníamos un dato. Esta parte no se cumple, ¿estamos de acuerdo? Porque nuestra cola no está vacía, tiene un dato. Y aquí tenemos que hacer asignar nuevo nodo al siguiente de último. Y asignar último al anterior de nuevo nodo y luego asignar nuevo nodo a último. Tengan a la mano esta parte, por favor, porque esto es lo que vamos a hacer. Y vamos a entender qué es lo que está, qué significa eso. Que debe comenzar al principio. Lo que nos está pidiendo ahora es, nuestra cola no está vacía, nuestra cola tiene datos. Vamos a asignar nuevo nodo al siguiente de último. Recordemos que nuestro nodo está dividido en tres partes, anterior, dato y siguiente. Vamos a asignar nuevo nodo al siguiente de último. En este momento, último nos apunta al nodo que contiene la K. Y su siguiente ahora va a valer nuevo nodo. ¿Ok? Luego nos dice, asignamos último al anterior de nuevo nodo. Anterior, dato, siguiente. Entonces, el anterior de nuevo nodo vale último. ¿Sí? Nos apunta al nodo que contiene la K. Y por último dice, asignamos nuevo nodo a último. Nuevo nodo, último nos apunta a este nodo, ahora no, último nos debe apuntar a nuevo nodo. De tal manera que observemos. Tengo mi primer dato, que es una K. Su siguiente es el número 9. Y su siguiente termina porque viene un nulo. Tengo mi último dato, que es el 9. Su anterior es el nodo que contiene la K y su anterior es un nulo y termina. ¿Sí? Yo puedo ahora hacer un recorrido de principio a fin y de fin a principio. Quiero insertar ahora otro dato. Quiero insertar ahora una A. ¿Dónde lo quiero insertar? ¿Al principio o al final? Al principio. Al principio. Entonces, en ambos casos, obviamente tengo que tener mi nuevo nodo, inserto mi información y ahora vamos al algoritmo que nos indica que queremos insertar al principio. Tengan a la mano el algoritmo en donde dice que insertar al principio, que es esta parte. ¿Sí? Insertar al frente. Creamos el nuevo nodo, ya lo tenemos. Verificamos el estatus de la cola. ¿La cola está vacía? Pues no, tiene datos. Y aquí nos dice entonces, si la cola tiene datos, vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. Se asigna nuevo nodo al anterior de primero y asignamos nuevo nodo a primero. Tengan considerado estas tres instrucciones, ¿ok? Sí, profesor. Ok. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. ¿Cuál es mi nuevo nodo? El nodo que contiene la A. ¿Sí? Y vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. Recordemos que es anterior, dato, siguiente. Entonces, siguiente debe apuntar ahora a qué nodo. ¿A qué nodo nos indica el algoritmo?
Asignamos, nos dice que Se es la asigna el línea, siguiente del nuevo nodo. pero ¿qué le asignamos? ¿Qué valor? ¿Qué Se valor? asigna el siguiente del nuevo nodo. ¿Pero a cuál? ¿Qué le asignamos? O sea, ¿a dónde nos debe apuntar? ¿A primero o a último? A 9. No. ¿Qué dice el algoritmo? ¿Lo tienes a la mano? No, es que lo estoy traspasando para leerlo mejor. Es que eso es lo que necesito que estén aquí, porque aquí lo indica, miren. A ver, nos dice, asignamos primero al siguiente de nuevo nodo, ¿sí? Quiere decir que entonces el siguiente de nuevo nodo va a apuntar ahora a primero. Entonces, ahora sí les pregunto, ¿a dónde debe apuntar? Entonces, dice que apunta a primero. Apunta a este nodo. ¿Sí? Asignamos nuevo nodo al anterior de primero. Recordemos, en este caso primero es este nodo. Tenemos anterior, dato y siguiente. Entonces, anterior ya no vale nulo. Ahora debe apuntar a nuevo nodo. Y por último dice, asignamos nuevo nodo a primero. Este es nuevo nodo, se lo vamos a asignar a primero. Entonces, primero ahora debe apuntar a nuevo nodo. Ahora yo les pregunto, en este caso, como se encuentra nuestra estructura hasta este momento, mi primer dato, ¿cuál es? La K. ¿Perdón? La K, profesor, la K. ¿Por qué la K? La K, ¿Por qué la K? porque fue el primero que se asignó el dato. No, ¿a dónde nos está apuntando primero? A la A. Ah, no vi la flecha. Hacia A. A la A. Y ahí, su siguiente dato, ¿cuál es? ¿Su siguiente cuál es? K. La K. ¿Y el siguiente de K cuál Hacia es? la K. El 9. El 9. ¿Y el siguiente de 9? Es un nulo. Ok. Mi último dato, ¿cuál es? Tiene A. Perdón, no te escucho. ¿El último dato cuál es? Nada. ¿A dónde me apunta último? Al 9 Al 9. Ok. ¿Su anterior cuál es? ¿El anterior cuál es? ¿A dónde me apunta anterior? Acá. A la K. ¿Y el anterior de acá a quién nos apunta? A la A. A la A. ¿Y el anterior de la A dónde nos lleva? No, ahí es nulo. Es nulo, ahí termina. Ok, si se dan cuenta, ahora yo tengo que tomar en cuenta algo esto. Recuerden esto. Mi nodo tiene ahora 3 partes. Este es el anterior, este es mi dato y este es el siguiente. ¿Sí? A donde me apunten es donde tengo que ir. Quiero seguir insertando otro dato. Ahora quiero insertar un 2, por ejemplo. ¿Y dónde lo queremos insertar? ¿Al principio o al final? ¿Dónde lo quiere insertar? ¿Al principio o al final? Bueno, Al principio. al principio. Ok, entonces nos vamos Al a... principio. ¿Me Ok, escucha? nos vamos a... Sí, sí, te escuché. Sí, entonces vamos a insertarlo al principio. ¿Me escuchan? Lo mismo. Nuestro nodo, creamos el nuevo nodo. Creo mi nuevo nodo. Meto la información, que en este caso es el 2. ¿Sí?
El anterior vale nulo, el siguiente vale nulo. ¿Y qué tengo que hacer? Otra vez el algoritmo de insertar al frente. Creamos el nuevo nodo. Verificamos, ¿nuestra cola está vacía? No, porque tiene datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar primero al siguiente de nuevo nodo. Este es mi nuevo nodo. Su siguiente es esta parte. Y aquí nos debe apuntar a dónde, en este caso, a primero. Nos debe apuntar, primero nos apunta a este, pues nos debe apuntar a este nodo. ¿Ok? Asignamos nuevo nodo al anterior de primero. Primero nos apunta a la A, ¿cierto? El anterior en este momento nos apunta a un nulo. Y este ahora debe valer, ¿a dónde nos debe apuntar? A nuevo nodo. Y asignamos nuevo nodo a primero. Eso significa que primero ya no nos apunta a la A. Ahora nos debe apuntar a el nuevo nodo que tengo. Ahora, me pueden decir, ¿pueden recorrer la cola, la información de la cola, de primero a último? Díganme los datos, ¿cómo van? Primero va el 2, Uh-huh. después del 2 va el A, Ajá. del A va el K, Sí. y del K va el 9. Ajá. ¿Y después del 9 qué sigue? Nada porque tenemos un Va nulo. acá. No, Sí. no sigue nada porque tenemos un nulo. En siguiente. Ok, ahora recorremos la cola de último a primero. Sería 9, después ¿El del 9 anterior? va el K. El anterior. No, no El es K. después, es antes. Antes del 9 va el K. ¿Sí? Ajá. Recuerda que Después es va el A. anterior. De ahí la A. Y luego Ajá. Del A va el 2. el 2. Y en el 2 termina porque viene un nulo. Como pueden ver, los datos ya están enlazados. Y yo puedo recorrer de primero a último y de último a primero. Puedo verlos, puedo en este caso, puedo recorrerlo. Sin embargo, obviamente los accesos son solamente a través de primero y último. Continuamos. ¿O algún comentario hasta aquí? De mi parte, pues nada más sería repasarlo otra vez las líneas, nada más para no confundirme, porque cuando decimos primero y último y siguiente, pues básicamente es como el siguiente y el antecesor del mismo número para el siguiente salto, la siguiente nuevo dato o nuevo nodo que se va agregando. Guíate por esto. Guíate por tu estructura. Tu estructura tiene 3 segmentos. Vas a tener anterior, el dato, que es la información que estás manejando, Dato, sucesor. y siguiente. Anterior, dato, siguiente. Anterior, dato, siguiente. Dato siguiente. Que dato puede ser cualquier cosa, ¿eh? Pero tienes 2 punteros que es anterior y siguiente. Imagínate que tú tienes, o sea, imagínate que tú solamente puedes, tú como persona solamente vas a poder ver qué hay adelante de ti y detrás de ti. Nada más. ¿Okay? Y la otra persona igual puede ver solamente lo que hay delante y atrás. Y así sucesivamente. Como por decirse una fila que vas yendo para un lado. Te vas formando y tú no vas a poder ver Pero tú te puedes ir hacia ambos lados. Pero solamente puedes pues, ver el que está enfrente de ti y el que está atrás de ti. No tienes más. Sí. No puedo ir a los lados porque estoy en una misma fila. Es una lista, acuérdate, es una cola. Ok. ¿Qué sucede entonces cuando yo quiero sacar? De la misma manera, si yo quiero sacar, voy a poder sacar datos del frente o del final. Y voy a tener los clásicos casos. Si solamente tengo un solo dato, ¿cuándo tengo un solo dato? ¿Qué características tiene cuando tengo un solo dato? Primero y último valen el mismo valor, tienen el mismo valor. En este caso, si yo tengo un solo dato y lo quiero sacar, pues mi cola va a quedar vacía. Si tengo más datos, pues es donde tengo que tener cuidado cómo lo quiero sacar. ¿Qué vamos a hacer en este caso de eliminar? Recordemos que el método debe regresar el dato que estoy eliminando. ¿Sí?
Y vamos a sacar ahorita del frente. En este caso, si voy a sacar del frente, entonces el dato debe estar enfrente de la cola. Y vamos a hacer lo siguiente. Verificamos el estatus de la cola. ¿Por qué? Porque solamente puedo sacar datos cuando la cola tiene información. Si la cola no está vacía, entonces, ¿qué hago? Asigno el dato de primero al parámetro que voy a retornar. Si la cola solo tiene un dato, es decir, primero es igual a último, entonces vamos a asignar nulo a primero y nulo a segundo. ¿Por qué? Porque nada más tenemos un dato y nuestra cola va a quedar vacía. Si nuestra cola tiene más datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asignar siguiente al primero, vamos a asignar siguiente de primero a primero. Y vamos a asignar nulo al anterior de primero. ¿Qué significa esto? Mi cola tiene datos y quiero eliminar del principio. Este es el nodo que quiero eliminar. ¿Lo ven? Dice, vamos a asignar siguiente de primero a primero. Veamos. Aquí lo que me está diciendo, este es primero y su siguiente es este nodo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está su siguiente. Entonces, si asigno siguiente de primero a primero, quiere decir que primero ahora vale este nodo, esta dirección de memoria. Eso es lo que vale ahora. Y después de eso voy a asignar nulo al anterior de primero. Ya cambié, si se dan cuenta, cambió de primero de este nodo a este. Ya lo tengo acá. ¿Y qué me hace falta? Quitar este enlace, porque este es el nodo que quiero eliminar. ¿Y cómo quito el enlace? Pues simple y sencillamente al anterior de primero le pongo un nulo. De tal manera que ya puedo tener un enlace de izquierda a derecha, ¿sí? En un sentido y de derecha a izquierda en este sentido. Ok, me queda este nodo que está apuntando, pero ese nodo ya no tengo yo manera de acceder a él. Quiere decir que ya es una información basura. Pudiera yo separarlo y que se encargue el garbage collector de manipular la información, eliminarlo, o en su defecto puedo dejarlo ahí y que esté ocupando un segmento de memoria. Tarde o temprano el compilador se dará cuenta que no se está accediendo a él y lo va a eliminar. Y cuando yo quiero eliminar del final, lo mismo, verifico que mi cola tenga información. Asignamos el dato al final de final para el parámetro que vamos a retornar. Recuerden que si yo quiero sacar del final, ese es el parámetro que tengo que regresar. Si la cola tiene un solo nodo, entonces asigno nulo a primero y nulo a segundo. Pero si la cola tiene más datos, se asigna anterior de último a último y asignamos nulo al siguiente de último. ¿Qué tenemos acá? Esta parte es donde tengo un solo dato y esto es lo que me interesa. Yo quiero eliminar este nodo. Ahora quiero eliminar del final. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Asigno anterior de último a último. Último me apunta a este nodo y su anterior me apunta a este otro nodo. Al asignar anterior de último a último, entonces último, si se dan cuenta, ya cambia porque me está apuntando a este nodo. Y tengo que separar este enlace porque este es el nodo que quiero eliminar. Entonces, el siguiente de último le asigno nulo. Y ya no tengo acceso a este nodo para poder eliminarlo. De tal manera que mis elementos van de primero a último. ¿Cómo sé que este es el último? Porque vale nulo. Y también puedo recorrer de último a primero. Todo eso que ven ahí abstracto, vamos a tratar de entender cómo funciona aquí. ¿Ok? ¿Ya me ven? Yo quiero sacar información. Y ahora quiero sacar información. Pregunto, ¿podré sacar información de esta cola? Sí. Sí, porque Sí, no está porque tiene vacía. datos.
Sí, porque tiene datos, exacto. Ahora les pregunto, ¿quieren sacar del principio o del final? Del principio. Del principio, ok. Como quiero sacar del principio, tengan a la mano el algoritmo, pero por favor tengan a la mano el algoritmo para que vayamos viendo. El de eliminar del frente, ¿verdad? Eliminar de frente, exacto. Aquí. Eliminar de frente, se ubica el estado de la cola. Si la cola no está vacía, se asigna el dato de primero al primer parámetro que se retorna. Retornará. Si la cola tiene solo un nodo, se asigna null a primero. Luego de primero se asigna null a último. Si recuerda que eso es solamente cuando tengo un solo nodo. ¿Sí? Sí. Como ese es el caso particular que tengo un solo nodo. Si tengo más datos, va a lo siguiente. Asignamos siguiente de primero a primero y asignamos nulo al anterior de primero. Vamos a ver qué hacemos aquí. Ok. Quiero sacar, me dijeron del principio. Quiere decir que entonces verificamos el estatus de la cola no está vacía, es correcto. Asignamos el dato de primero. ¿Cuál es mi dato? ¿Cuál es mi primer dato aquí? Díganme cuál es mi primer dato. El 2. El 2 es el parámetro que quiero regresar. ¿Ok? ¿Qué más? Nuestra cola... Espérame, tranquilo. Estamos en este algoritmo. Tranquilo, tranquilo. Ok. ¿Tengo un solo nodo? No. No, ¿verdad? No, ¿por qué? En este caso, primero y último son diferentes. Entonces nos dice, si la cola tiene más datos, ¿qué hacemos? Asignamos el siguiente de primero a primero. En este caso, ahorita, ¿cuál es primero? El 2. El 2. ¿Y su siguiente? El A. El A. Entonces, va a asignar ahora, primero ya no nos va a apuntar al 2. Ahora nos debe apuntar a su siguiente. ¿Cuál es? El A. El A. Primero nos apunta en este momento a la A. ¿Ok? De ahí que nos dice, vamos a asignar nulo al anterior de primero. Primero ahora, ¿dónde nos está apuntando? Apunta la A. Apunta la A. ¿Su anterior cuál es? La K. ¿Anterior? Recuerden que es anterior. Dato siguiente. Al 2. El 2. Pero ahora este anterior dice que lo tenemos que valer. Ahora ya no debe valer 2. Debe apuntar a nulo. Aunque tengo la información aquí, pueden decirme, pueden recorrerla, decirme cómo está la información de primero o último. Sí. El primero es A. Del siguiente es K. ¿Y su K. siguiente? El 9. ¿Y su siguiente? El K. Siguiente. Su siguiente es del 9 al K. ¿Y el siguiente? No. El 2. No. Pon atención, por favor. Mira. Tienes Nulo. anterior, dato, siguiente. ¿Cuál es el siguiente de 9? Nulo. Ninguno. Nulo. ¿Vale? Nulo. No hay. Ahí termina. Ahora podemos recorrer de último a primero. ¿Cuál es mi último dato? El 9. El 9. El 9. ¿Su anterior? El K. ¿El anterior de K? El A. ¿Y el anterior de A? El 2. No. Ah, no, null. Ahí queda Es un nulo. ¿Sí? Si se dan cuenta, este 2 lo tengo aquí, pero ya no hay manera de acceder a él. Esto es basura que ya puedo eliminar, porque recordemos que estamos sacamos el 2. Quiero seguir sacando datos. Ahora, ¿de dónde quieren sacar? ¿Del principio o del final? Del final. Del final, ok. Nos vamos entonces al algoritmo de eliminar al final. Y nos dice el algoritmo, si la cola no está vacía, se asigna el dato al final, que es el parámetro que queremos retornar. ¿Ok? Entonces voy a sacar el último dato. Voy a sacar en este caso el 9. ¿Qué más? ¿La cola tiene un solo nodo? ¿La cola tiene un solo nodo? No, ¿verdad? No. No. Ok, entonces nos vamos a
Si la cola tiene más datos, ¿qué hacemos? Se asigna el anterior de último a último. Último ahorita, ¿cuál es? 9. El 9. ¿Y su anterior? El K. El K. Entonces, último, ¿ahora dónde me debe apuntar? Hacia la. Hacia. ¿Tengo un acceso del 9 a la A? Tengo, a ver, espérate. ¿Tengo una liga que vaya del 9 a la A? No, no hay. No, no la hay. Solamente el 9 puede ir a nulo o acá. ¿Sí? Que es su anterior. Entonces, el último ahora, ¿dónde debe apuntar? Hacia acá. Hacia la K, que es el anterior Hacia el K. último. Y dice, ¿qué más nos dice? Se asigna nulo asignamos al siguiente. De primero. Permítanme. A ver, ¿qué dice aquí? Sí, al siguiente. Asignamos nulo al siguiente de último. Ahorita, último nos apunta a dónde. En este momento. Hacia Último acá. apunta acá. Hacia acá. ¿Y su siguiente a dónde nos apunta? Hacia Hacia A. ¿El siguiente? Hacia la A. ¿Dónde está el El siguiente? ¿Cuál siguiente es? va hacia sí, null. ya. Es 9. Nos va a 9. El siguiente punta null. El siguiente va a 9, entonces este siguiente es el que tiene que apuntar ahora a nulo. Ahora yo les pregunto, aunque tengo esta información aquí, recorran los datos de primero a último. Mi primer dato, es la A. Su siguiente, la K. ajá. Y su siguiente, Null. 9. nulo. Ok. Sí. Ahora, el último, del último al primero. ¿El último dato? La K. La K. ¿Su anterior? La primero. ¿Su anterior qué es? La La A. ¿Y su anterior? null. Es un nulo. Ahí termina. ¿Sí? No es una, es Nulo. nulo. Ok, quiere decir que entonces este 9 ya lo podemos borrar. Sí, podemos seguir eliminando. ¿Queremos eliminar datos del primero o del final? El primero. Del principio, Del final. ok. ¿Primero o el final? ¿Principio o final? De primero. Del primero, ok. Nos vamos a primero. Entonces quiere decir que la información que voy a sacar ahorita es una A. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, asigno siguiente de primero a primero. En este momento nos apunta a la A y su siguiente nos apunta a la K. ¿Sí? Quiere decir que entonces primero ahora debe apuntar a K. Y el anterior de primero, por favor, el que tiene la música, por favor, el anterior de primero vale nulo. En este momento, el anterior de primero nos apunta a la A, este es el que ahora va a valer nulo. ¿Sí? Aunque está informando, recorremos la información. ¿Cuál es mi primer dato? La K. Y de ahí sigue un La K. nulo. De ahí sigue un Nulo. nulo. ¿Cuál es mi último dato? La K. ¿Y cuál es su anterior? Un nulo. No hay ningún dato Nulo. más. ¿Sí? Entonces, esta información lo puedo sacar. ¿Puedo seguir sacando datos? ¿Puedo seguir sacando datos? Sí. Sí. Información porque todavía tengo información. Entonces, no importa que saque del principio o del final, va a ser la misma condición, si quieren checarlo. Quiere decir que entonces la información que voy a sacar ahorita es la K. ¿Sí? Y en ambos casos nos dice, solamente tengo un nodo.
¿Sí? ¿Solamente tengo un nodo en la cola? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, como solamente tengo un nodo en la cola de datos, ¿qué tengo que hacer? Primero vale nulo, ya no vale acá, y último vale nulo, ¿sí? Y este nodo ya lo puedo eliminar. ¿Puedo seguir sacando datos de la cola? Ya no, porque Ya no, ¿verdad? Porque ya está vacía. No, porque ya no hay. Exactamente. Algo importante, observemos cómo entraron los datos. Entró el AK, el 9, el A y el 2. ¿Y cómo los fui sacando? 2, 9, A y K. ¿Tiene alguna relación la forma en cómo la método de cómo se metieron los datos a cómo van saliendo? Sí. No, no existe ninguna No. información. ¿Por qué no existe ninguna, no existe ninguna forma racional? Porque nosotros lo fuimos sacando de manera e insertando de manera arbitraria. ¿Qué es lo único que sabemos? Que en algún momento cuando tuvimos esos datos eran o estuvieron al principio o estuvieron al final. Antes de eso no pudimos nosotros acceder a ellos para poder sacar los datos. Ok, dejo de grabar aquí para que para poder pasar.